El Camporí del siguiente año lleva por título Discípulo. Cerca de 8,000 personas estaremos en el campamento El Trébol, llevando a cabo el primer Camporí de Unión, donde estarán los 3 Tabascos: sur de Tabasco, este de Tabasco, centro de Tabasco, Asociación de Campeche, Asociación del Mayab, sur de Quintana Roo y norte de Quintana Roo. Así que será una experiencia inolvidable. Pero esta mañana yo quiero llamar su atención al título del Camporí: discípulos. La palabra discípulos aparece en la Biblia 233 veces. Y aparece un poquito más en el libro de los Hechos. 28 veces, para ser exacto, aparece la palabra discípulos en el libro de los Hechos. ¿Qué es un discípulo? ¿Quién es un discípulo? Aquel que sigue a su maestro, aquel que sigue los pasos del maestro, aquel que quiere ser como el maestro. Y ese es el eslogan: discípulos. Esta mañana, iglesia, jóvenes, conquistadores, directivos, vamos a analizar 4 características de un verdadero discípulo. ¿Les parece? Solo 4. 4 características de un verdadero discípulo. Y para eso entonces quiero que abran sus Biblias. Lucas capítulo 14. La lectura que leyera nuestro amigo Tenis fue la Gran Comisión. Y prácticamente, o parte del mandato en esa comisión, es que hagamos discípulos. Pero ahora vamos a leer Lucas capítulo 14, versículo 33. Lucas 14, 33. Y entonces le damos lectura a Lucas 14, 33 y dice así: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser, ¿qué dice ahí? Mi discípulo. La primera característica de un verdadero discípulo es aquel que renuncia, ¿a qué dice la Biblia? A todo lo que posee. Qué difícil es hoy para el ser humano renunciar a todo lo que posee. Qué difícil es hoy para el ser humano renunciar a aquello que le llama tanto la atención. Pero esa es la primera característica de un verdadero discípulo. Y para ejemplificar esto que estamos diciendo, quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículos del 12 en adelante. Mateo 4, del 12 en adelante. Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 12 en adelante. Y entonces este relato nos va a ejemplificar muy bien qué significa dejar todo lo que poseemos por seguir a Jesús. Dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Versículo 14. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿Van siguiendo conmigo? Versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas vio a gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, en luz les resplandeció. Versículo 17, no pierdan detalle de la lectura. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a ¿cuántos hermanos? ¿Cómo se llamaban estos 2 hermanos? Simón y Pedro. Perdón, Simón, Pedro y Andrés, su hermano. ¿Y qué estaban haciendo estos 2 hermanos? Porque se dedicaban a la pesca. Y Jesús les dijo: vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? ¿Cuál es la primera característica de un verdadero discípulo? Aquel que renuncia a todo lo que
José, por seguir a quién? A Jesús. Ahora yo quiero que nos metamos un poquito a la historia. Por 5 minutos, por favor, solo 5 minutos. Ponte en el lugar de Pedro y Andrés. No te dedicas a otra cosa. Eres pescador. Yo soy de la costa de Chiapas. Y allá hay mar. Y tengo familia que es pescadora todavía. Hay un lugar que se llama Paredón. Si alguien conoce por esos lugares. Y hay un lugar que se llama Paredón. Cuando uno llega a Paredón, por la mañana los domingos, están saliendo todos los pescadores en sus lanchas y tienen rejas llenas de peces frescos, urenes, mojarra blanca, liseta, de esas que cuando usted la pone en el plato frita con ensalada, tomate, aguacate, riquísimo. Así que todos están saliendo en la mañana, todos están saliendo. ¿Y sabe quiénes están en la orilla del mar? Están los compradores, están los que venden hielo, están los turistas, están la familia de los pescadores que vienen a buscar también los peces. Bueno, hay demasiada gente. Yo trato de imaginarme la escena a Jesús frente al mar de Galilea, que de paso, a Jesús le encantaba estar donde había gente. A Jesús le gustaba ir donde había gente. Dicen los expertos que si Jesús estuviera ahora, hubiese encarnado en nuestro contexto, en nuestra actualidad, sin duda tendría redes sociales. Porque, ¿sabes? Ahí es donde están ahorita las masas. Ahí donde hay millones y millones de personas. Y las manejaría, por supuestamente, bien. Jesús siempre iba donde había personas, donde había gente. Y Jesús llega frente al mar de Galilea. Imagínate, mucha gente. Los dos pescadores vienen saliendo. Recuerda, tú eres Simón y eres Andrés. Eres Pedro y eres Andrés. No te dedicas a otra cosa. Piensa, por favor, eres pescador. Has pescado toda la noche. Estás cansado, estás exhausto. Estás desvelado. Llegas a la orilla del mar. Estás con tu embarcación. Tienes a tus peces. Se presenta un hombre ahí llamado Jesús. Y te dice, ven, sígueme y te voy a hacer pescador de hombres. ¿Cuál es la pregunta natural, lógica, la primera pregunta que saldría de tus labios? Ayúdenme. Ok, el hermano hace una pregunta natural, lógica, ¿qué haríamos? Bueno, ¿y yo qué gano conseguirte? Es decir, ¿hay algún pago? ¿De cuánto estamos hablando? Porque pues yo aquí tengo mi negocio, de esto vivo, yo trabajo aquí. Y si dice que yo te siga, ¿cuánto voy a ganar? ¿Qué otra pregunta natural, lógica le harías a Jesús? Esa es otra pregunta natural. Oye, ¿y por qué debo seguirte? Dice que yo te siga. Bueno, ¿y por qué? En primer lugar, pues solo he escuchado que hay un tal Jesús que hace milagros, pero no te conozco. ¿Por qué debo seguirte? ¿Qué otra pregunta natural? Esa es otra pregunta normal, natural. ¿A dónde? ¿No creen ustedes? ¿Y a dónde te voy a seguir? ¿A dónde hay que ir? ¿Qué otra pregunta le harías a Jesús? Muy bien, dice, ¿a quién hay que buscar? La hermana está elaborando la pregunta porque dice, los voy a hacer pescadores de hombres. Y la hermana dice, bueno, ¿a quién hay que buscar? ¿Qué hay que hacer? Eso de ser pescadores de hombres, ¿cómo se come? Yo siempre he sido pescador, pero aquí de los peces. Pero ahora tú me dices, pescador de hombres. ¿A quién hay que buscar? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se hace? ¿Qué otra pregunta le harías a Jesús? Oye, esa es una buena pregunta. Oye, de todos los pescadores que están aquí, que salimos a la orilla, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Fíjate, podríamos elaborar miles de preguntas. Ve al texto nuevamente. Jesús les dijo, vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Y qué hacen estos dos personajes? Es increíble. No hay pregunta, no hay cuestionamiento. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuánto? Simplemente la Biblia dice, versículo 20, ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron?
La primera característica de un verdadero discípulo, queridos jóvenes, conquistadores y hermanos, el verdadero discípulo está dispuesto a dejar todo por seguir a quién, a Cristo Jesús. Y cuando la Biblia dice todo, ¿qué es todo? Todo. Pero eso no se queda así, sigamos leyendo. Versículo 21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. Y también Jesús los llama, les hace la misma invitación. Versículo 22. Y ellos, dejando al instante, ¿qué dejaron al instante? Es decir, ellos hicieron lo mismo que los otros dos. Dejaron su embarcación, dejaron sus peces, dejaron todo. Pero estos otros no solo dejaron eso. ¿Qué dice el texto? ¿A quién además? ¿Te das cuenta? El verdadero discípulo está dispuesto a dejarlo todo. ¿Y qué es todo? Todo por seguir a Jesús. Segunda característica de un verdadero discípulo. Marcos capítulo 9, por favor, vamos a Marcos. Marcos capítulo 9, versículos 14. Por favor, deseo que te concentres en esta lectura porque es un relato interesante y ahí vamos a encontrar la segunda característica de un verdadero discípulo. Dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con él. Ya están ahí, ¿verdad? ¿Ya estamos ahí? Marcos 9:14. Dice el 15, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toman le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Pero qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Pero tus discípulos no pudieron. Y respondiendo él dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. No pierdas detalles de los últimos 3 versículos, porque ahí está la clave y la segunda característica de un verdadero discípulo. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa con sus discípulos, escucha, los discípulos lo llamaron aparte y le dicen por aparte a Jesús, ven, dinos aquí, nada más a nosotros, aquí, calladito, dinos nada más a nosotros. Y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y uno pensará que Jesús va a dar una respuesta teológica, va a hacer una hermenéutica, un exégesis y va a dar todo un sermón teológico, pero la verdad es que Jesús le responde de una manera tan sencilla, técnica y práctica para que sus discípulos comprendan y también nosotros. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Jesús les dice, es que este género con nada puede salir, sino con ¿qué? Ayuno y oración. Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno y oración. Yo no sé qué demonios están atormentando tu vida ahora.
Me dirijo a los conquistadores, jóvenes y hermanos adultos también. Yo no sé qué desánimo tan grande pueda traer esta mañana a la iglesia, y probablemente estoy hablando a alguien que está a punto de salirse de la iglesia. Yo no sé si tú has traído algún problema familiar duro, difícil de resolver, ya no hay más que hacer. Yo no sé si alguno de nuestros conquistadores o jóvenes está imbuido en alguna adicción, algún demonio de las adicciones está tocando fuertemente a la puerta, porque hoy en día hay muchas adicciones que están tocando la puerta de nuestros queridos jóvenes, y no necesariamente es el alcohol, el cigarro, la droga, también puede ser videojuegos, pornografía, relaciones sexuales ilícitas. No sé qué tipo de demonios está tocando tu vida hoy. Pero querido hermano y conquistador, ¿sabes cómo se va a alejar y cómo se va a ir ese demonio de tu vida? Hay alguna tentación grande frente a ti y estás a punto de cometer el error más grande de tu vida. ¿Sabes cómo se va a ir el desánimo? ¿Sabes cómo se va a ir el problema? ¿Sabes cómo se va a ir la tristeza? ¿Sabes cómo se va a ir esa adicción que no puedes sacarla de tu vida? Ese género no se va a ir de tu vida, sino solo con ¿qué? Ayuno y oración. La segunda característica de un verdadero discípulo se llama consagración. Sonó mi celular un día en un distrito, lejos de aquí, cerca de allá, y me dicen: pastor, hay una persona endemoniada. ¿Sabes que a nadie le gusta estar presente o estar frente a alguien endemoniado? A nadie en sus 5 sentidos le gusta estar de frente al diablo. Y me dicen: hay una persona endemoniada. Así que le dije: nos reunimos a tal hora en la iglesia y de ahí nos vamos. Recuerdo que me postré de rodillas y le dije: Dios, tú sabes perfectamente que yo no tengo ningún poder, pero en tu nombre iremos. Y salimos. Recuerdo que llegué a la iglesia, estaban los hermanos. Le dije: vamos a orar, nos tomamos de la mano, nos arrodillamos. Y después de la oración, dije: necesito 2 voluntarios para que me acompañen. ¿Qué creen ustedes? No había voluntarios. Pero hermano, no me dejen solo, tengo que ir, 2 voluntarios. No había voluntarios. Bueno, pues hay que orar otra vez. Nos tomamos de la mano, nos volvimos a arrodillar. Cuando dije amén, algunos ya se habían ido en la oración. Volví a hacer la pregunta: 2 voluntarios, ¿quién me acompaña? Nada. Pues hay que orar por tercera vez. Nos tomamos de la mano, tercera vez. Dije amén. Hermanos, necesitamos 2 voluntarios para ir. Y una ancianita allá atrás dice: pastor, yo le acompaño. Un hermano por allá dice: pastor, yo también me acompaño. Otro día les voy a contar un desenlace. Pero sabes, los discípulos están preguntando, dice: oye, ¿por qué nosotros no pudimos? Y dice Jesús: es que ese género no se va a ir de la vida de esa persona, sino solo con ¿qué? Ayuno y oración. No sé qué tristeza traes en tu corazón. Yo no sé qué problema familiar tienes. No sé qué enfermedad terrible. No sé qué adicción puedas estar teniendo. Pero ese género no se va a ir de tu vida, sino solo con ¿qué? Ayuno y oración. Así que la segunda característica de un verdadero discípulo es la consagración. Nos quedan dos. Tercer característica, abre tu Biblia por favor en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 35. Juan 13, 35. Y probablemente digas: todo iba bien, pastor, pero esto como que no me está pareciendo bien. Fíjate en la tercera característica de un verdadero discípulo. Dice Juan 13, 35. En esto conocerán todos que sois
mis discípulos. Si tuviereis amor, ¿qué dice? Los unos por los otros. ¿Sabes que en la iglesia eso debería existir? El amor los unos por los otros. Deberíamos de cuidarnos los unos a los otros. Pero a veces nos cuidamos los unos de los otros. ¿Verdad? Pero ¿sabes? Dice la Biblia que los de allá afuera se darán cuenta que los de aquí adentro somos verdaderos discípulos si nos amamos los unos a los otros. Amar al que me ama, eso es fácil. Amar al que me elogia, eso es sencillo. Pero amar al que me odia, amar al que me señala, amar al que te juzga, amar al que te pone el pie, amar al que te hace una cara, amar al que te hace gesto, amar al que quiere lo peor para ti, eso no es tan sencillo. Pero la Biblia dice que en esto conocerás que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y esto se pone mejor. Romanos capítulo 12. Agárrate de la banca, por favor. Vamos a sentarnos bien, porque aquí viene algo interesante. Romanos 12, 12. Dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Y qué dice el versículo 14? Bendecid. ¿A quién hay que bendecir? Al que te está persiguiendo. Bendícelo. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Versículo 17. No paguéis a nadie. ¿Qué dice? Ay, pastor, pero es que si me la hizo, me la va a pagar. Es más, ese hermano ni sabe cómo me la voy a cobrar, pero de que me las cobro, me las cobro. Pero la Biblia dice todo lo contrario. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Agárrate de la banca, por favor, porque aquí viene lo bueno. ¿Ya? ¿Están listos? Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, pues que se muera de hambre, porque es mi enemigo, ¿no es cierto? ¿Qué dice la Biblia? Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué hay que hacer? Y si tiene sed, esto a mí me lleva a pensar en el segundo libro de Reyes, capítulo 6. ¿Se acuerdan cuando Eliseo fue rodeado por los sirios? Estaba rodeado, iba a morir aparentemente. Y entonces el siervo de Eliseo le dice: profeta, estamos rodeados, nos van a matar. Y el profeta le toca la espalda al siervo, le dice: Dios, ábrele los ojos a este siervo. Y los ojos fueron abiertos. ¿Y qué vio el siervo? Ángeles sin fin acampando en derredor, que doblaban, triplicaban a los sirios. Cuando los sirios van bajando para prender a Eliseo, para agarrarlo y matarlo, porque eso es lo que querían, Eliseo ora a Dios y dice: por favor, hiérenlos como una ceguera, y nos hieren. Y cuando llegan todos cieguitos, entonces Eliseo les dice: aquí no está el que buscan, pero yo les voy a guiar, dice Eliseo. Y se lo lleva, y todos los sirios, soldados ciegos, van atrás de Eliseo, y Eliseo los va dirigiendo y llegan hasta Samaria. Y cuando llegan a Samaria y está el rey de Israel ahí, el rey de Israel entonces se frota las manos y dice: ok, así lo quería agarrar. Y le pregunta al profeta Eliseo: ¿lo matamos? ¿Qué crees que dice el profeta Eliseo? No. ¿Pero cómo, si son nuestros enemigos? No. ¿Y qué hacemos con ellos? Y dice el profeta Eliseo: denles de comer.
Oye, pero si somos, denles de comer. Oye, pero si los tenemos, denles de comer. Y le han preparado un caldo de pollo sancochado. Bueno, la Biblia no dice, ¿verdad? Yo solo me estoy imaginando lo que a mí me gusta. No sé qué comida le hicieron, pero de que le dieron de comer, le dieron de comer. Y después de comer, porque estaban cieguitos y estaban comiendo, y después de comer, pues entonces el rey dice, ahora sí los matamos porque ya están llenos, van a morir felices. ¿Y qué dice el profeta? No, déjenlos ir. Pero Eliseo, déjenlos ir. Y la Biblia dice que se fueron a su casa. Y la Biblia dice que nunca más los sirios volvieron a molestar al pueblo de Dios. Amar al que me ama es sencillo, pero amar al que me odia, amar al que me molesta, amar al que me señala, amar al que me juzga, amar al que me pone el pie, amar a aquel que tiene malas intenciones conmigo, eso no es sencillo. Pero es la tercera característica de un verdadero discípulo. En esto conocerán que son mis discípulos si se aman, ¿qué dice? Los unos a los otros. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Sabe? Ese es el amor de Dios para con nosotros. Pero hay un escritor que dice que hay otra cara de la moneda que no queremos hacer como cristianos. Y ese escritor dice que hay otro Juan 3:16, que es al que no le hacemos caso. Juan 3:16 tú te lo sabes de memoria, ya lo dijimos. Pero a ver, sin abrir tu Biblia, di Primera de Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice? Sin abrir tu Biblia. Primera de Juan capítulo 3, versículo 16. Ah, que esa es la otra cara de la moneda. A ver, abre tu Biblia. Mira lo que dice. En esto conocerán todos que son ¿qué? Bueno, ese era el otro pasaje. Me estoy confundiendo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Ya lo tiene? Primera de Juan 3, 16. En esto conocemos el amor de ¿quién? De Dios. En que Cristo Jesús, ¿qué hizo? Eso ya lo sabemos, lo predicamos, lo aceptamos, gloria a Dios por él. Pero fíjate la segunda parte, y es la otra cara del evangelio. Ahora también nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Poner la vida por ¿quién? A ver, voltea al que está a tu lado, ¿darías tu vida por el que está a tu lado? Bueno, si es tu familia, probablemente sí, ¿verdad? ¿Y el que está frente a ti? ¿Y el que está detrás de ti? En esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Cuarta y última característica, y con esta terminamos. Cuarta y última característica de un verdadero discípulo. Y entonces esta cuarta y última característica la encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 8. Juan 15, 8. Y es la cuarta y última característica de un verdadero discípulo. ¿Ya estamos ahí? Juan 15, 8 dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué se glorifica el Padre? ¿Cómo glorificamos al Padre? Llevando muchos frutos. Y entonces así somos llamados, ¿qué cosa? ¿Cuál es la cuarta y última característica de un verdadero discípulo? Aquel que está llevando frutos a los pies de Cristo Jesús. Conquistador. Aquí están nuestros conquistadores. No hay otra razón de ser por la que estemos aquí como iglesia adventista. No hay otra razón de ser por la que la iglesia surgió como un movimiento profético para este último tramo de la vida. Hermanos queridos, no hay otra razón de ser de nuestra iglesia adventista del séptimo día
mas de glorificar el nombre de Dios, llevando frutos, muchos frutos, a los pies de Cristo Jesús. No hay otra razón de ser. No la hay. Esta iglesia nació para glorificar al Padre, llevando frutos a los pies de Cristo Jesús. Esta iglesia todavía existe por la gracia de Dios y existe para que tú y yo sigamos glorificando al Padre, llevando muchos frutos a los pies de Cristo. Termino con esta anécdota, o esta historia. Mi suegro, don Toño no conocía la iglesia adventista. Sabes que el verdadero discípulo está dispuesto a llevar muchos frutos. Y el verdadero discípulo está dispuesto a hacer mucho por Cristo, pero también está dispuesto a hacer aún lo mínimo. Mi suegro vendía pan en ese Tenosique. Y salía en su triciclo a vender pan por las tardes, noches. Un día un hermano de la iglesia que quería glorificar al Padre y que sabía que estaba en la iglesia para glorificar al Padre y para llevar muchos frutos, decidió hacer lo mínimo. Se acercó con mi suegro y le dijo: don Toño, esta próxima semana hay una campaña. Empezamos el domingo. Y mi suegro le dice: ay, mi amigo, me encantaría ir, pero vendo pan, tú lo sabes. Y tú sabes que la venta de pan es por la tarde-noche. Si mi pan se terminara antes de las 7, oye, yo encantado de la vida. Y el hermano que quería glorificar al Padre y que estaba dispuesto a llevar muchos frutos y que quería hacer aún lo mínimo, ¿qué crees que le dijo? Don Toño, voy a orar a partir de ya para que su pan se termine temprano. Si su pan se termina temprano, ¿usted va a la iglesia? Voy a la iglesia, trato hecho. Mi suegro dice: ¿cómo se va a terminar temprano así? Yo conozco el negocio. Llegó el día domingo. El día domingo era de mayor venta. 20 para las 7. No había pan. Entonces mi suegro se acuerda y dice: hice un trato. Bueno, vamos. Y se va a la iglesia. Él en la iglesia escuchó el mensaje y pensando: pero hoy se acabó temprano el pan. Puede ser porque es domingo. Hay mucha venta. Se regresó a su casa. Segunda noche. 20 para las 7. Nada de pan. ¿Qué cree que estaba haciendo el hermano de la iglesia? Aquel que quiere glorificar al Padre. Aquel que quiere llevar muchos frutos a los pies de Cristo. Aquel que hace por lo menos lo mínimo. Estaba orando. Estaba pidiendo, estaba de rodillas. Segunda noche, 20 para las 7, el pan se acaba. Vuelve a ir mi suegro. Tercera noche, 20 para las 7. Entonces, toda la semana, el pan se terminó temprano. Hoy mi suegro es miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. A partir de esa semana comenzó a escuchar del amor de Dios. A partir de esa semana comenzó a hacer compromisos con Cristo Jesús. Y posteriormente estudiaría con ese hermano y con otros hermanos. Y posteriormente entonces entregaría su vida a los pies de Cristo Jesús. ¿Sabe, queridos conquistadores y hermanos que me escuchan? La cuarta característica de un verdadero discípulo es aquel que quiere glorificar al Padre llevando muchos frutos, porque cuando glorificamos al Padre llevando muchos frutos, entonces somos llamados discípulos. No hay otra razón de ser de esta iglesia. No la hay. ¿Cuántos desean ser llamados un discípulo de Cristo Jesús? ¿Quieren repasar conmigo para terminar las 4 características de un verdadero discípulo? ¿Te gustaría? Primera característica, ¿te acuerdas? ¿Cuál es la primera característica de un verdadero discípulo? Aquel que está dispuesto a dejar todo lo que posee por seguir ¿a quién? A Jesús.
Segunda característica de un verdadero discípulo, ¿te acuerdas? Consagración. No sé qué demonios atentan contra tu vida. No sé qué situación difícil estás pasando, pero ese género no va a salir, no se va a alejar de tu vida, sino solo con ¿qué? Ayuno y oración. Tercera característica de un verdadero discípulo. Amar al que me ama es fácil. Amar al que no me ama. En esto conocerán que son mis discípulos si nos amamos los unos a los otros. Cuarta y última característica de un verdadero discípulo. ¿Cómo es glorificado nuestro Padre Celestial? Llevando frutos a los pies de Cristo, y así somos llamados verdaderos en sí. ¿Habrá algún hermano, hermana, conquistador, conquistadora, que ese mediodía diga: pastor, yo quiero tener esas 4 características de un verdadero discípulo? ¿Te gustaría colocarte a pie esta mañana? ¿Te gustaría, si ese es tu deseo, ser un verdadero discípulo para Cristo Jesús? Colócate en pie para que esta mañana, este mediodía, podamos hacer la oración. Queridos conquistadores, que Dios nos ayude y que Dios les ayude a ser verdaderos discípulos que honren el nombre de nuestro buen Dios.